Muy buenos días a todos. Dios los bendiga en esta mañana de domingo. Estamos una vez más desde nuestros hogares, dispuestos a tener nuestra reunión de adoración a Dios como cada domingo lo hacemos. Y si bien lo tenemos que hacer cada uno de nuestros hogares, nos ponemos muy contentas. Yo me pongo muy contenta de saber que del otro lado también hay hermanos en la fe que están con esta misma disposición, de querer alabar a Dios, de querer engrandecer su nombre, de querer darle gracias por todo lo que Él es por nosotros y lo que hace en lo cotidiano, y también ser edificados a la luz de su palabra. Me pone muy contenta que en esta mañana podamos estar en esta misma unidad. ¿Y qué les parece si empezamos nuestra reunión orando al Señor? Padre, te damos gracias porque eres Dios bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de toda esta situación aún podemos seguir adorándote y bendiciéndote como iglesia, como un cuerpo en unidad de esta forma, a través de la tecnología. Y te damos gracias por eso. Te pedimos que prepares nuestro corazón para alabarte, para bendecirte con libertad, Señor. Que prepares nuestro corazón también para recibir tu palabra. Que todo lo que compartamos en esta mañana sea de edificación en nuestras vidas, pero por sobre todo, en todo lo que hagamos, podamos darte la gloria a ti siempre. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, por sus familias que están del otro lado, Señor, con esta misma disposición en sus corazones. Señor, queremos alabarte y engrandecerte, porque eres el único Dios digno de recibir toda gloria, alabanza y adoración de nuestros labios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Compartimos el culto juntos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni te para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestras condiciones, se acuerda de que somos polvo. Everybody, are you ready to sing? Jesus is the way, He's my everything. Every single moment of every single day, there's something deep within. Tengo la espada en su palabra, el escudo de la fe. De justicia, cinturón de la verdad, de la salvación, y con mi pienso saltaré, con mi voz cantaré. Bien. Every single moment of every single day, there's something deep within me, I just gotta say, 'cause I'm gonna praise you every day of my life. It's you
Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre.
Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor, Señor, más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor me bastará. Tu amor me bastará.
Buen día, hermanos. Los quiero invitar a que podamos juntos, cada uno en sus casas, pero con un mismo espíritu, unirnos en oración, que podamos clamar por nuestro país, por las familias, por nuestros hermanos en Cristo y por nuestra iglesia. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Buena mañana que podemos tener hoy para poder compartir su palabra después de haber compartido este tiempo que tenemos en esta reunión que hacemos virtual. En esta mañana que hace frío, pero que estamos en nuestras casas hoy todos juntos y a punto de compartir la palabra de Dios. Vamos al libro de Colosenses. Recuerden que es el libro que estamos leyendo y que en estos días estamos indagando, profundizando un poquito más. Esta semana me cruzaba con un hermano que me decía que estaba leyendo Colosenses. Si lo podés hacer, mucho mejor, va a ser de mucho más beneficio el estudio de la Biblia si podés leer Colosenses. Y estos domingos lo que hacemos, si vos lees todo el libro de Colosenses, es reforzar algunas ideas y que la palabra, en definitiva, a través de puntualizarla un poquito más en medio de estos mensajes, puedan quedar mejor en nosotros. Así que vamos a Colosenses 2, la semana pasada terminamos Colosenses 1 y hoy vamos a comenzar el capítulo 2. El título del mensaje se llama No se alejen de Cristo, ese es el título del mensaje de hoy. Y me acordaba, mientras preparaba el mensaje y después buscaba ponerle un título al mensaje para que sea de bendición para nosotros, de un juego que jugábamos en la escuelita. Siempre se hacían festivales en la escuelita cuando yo era chico, no hace mucho tampoco, pero cuando iba a la escuela bíblica, a la escuelita como se llamaba en esa época, me acuerdo que cada tanto en un festival se hacía un juego que era que uno de los participantes, o se hizo muchos años también, no se hacía siempre, pero se hizo muchos años, uno de los participantes, uno de los chicos, tenía que vendarse los ojos y tenía que ir de un lado al otro, y había otro que lo tenía que hacer de sus ojos, tenía que guiarlos, y le gritaba de afuera por dónde ir, por dónde no ir. Se ponían sillas en el medio, se ponían algunos obstáculos, entonces el que participaba no veía, pero el de afuera le gritaba para que no se vaya del camino y que pueda llegar al otro lado. Me parecía muy divertido ese juego, o por lo menos en ese momento me parecía divertido. Pero acordándome de ese juego, de que alguien le gritaba al que estaba jugando,
para que se mantuviera en el camino y pueda llegar, me acordaba lo que vamos a ver hoy, porque el título se llama No se alejen de Cristo. Y en estos pasajes un poco, o en estos versículos que vamos a ver hoy, que nos obligan a ser un poco resumidos porque no tenemos todo el tiempo para tratar versículos a versículo, lo que vamos a ver es hoy casi a Pablo gritando como ese que grita de afuera, diciéndole a los hermanos de Colosas: no se alejen de Cristo, no se alejen del camino, porque vemos que había algunas cosas que atentaban en contra de ellos para que puedan alejarse del camino. Así que acompáñame y vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 7 y vamos a enfocarnos en algunas cosas que van a ser bastante importantes para nuestro estudio del libro de Colosenses. Dice versículo 1: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros, los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bien, nos quedamos primero en estos 3 versículos. Vamos a quedarnos acá primero en estos 3 versículos para ver 2 cosas que me parecen muy importantes y que nos pueden ayudar para 2 cosas fundamentales, para que tengas en mente 2 cosas en las cuales el versículo nos puede ayudar. La primera nos ayuda a nosotros como discípulos. Vamos a pensar que en esta hora la Biblia nos está hablando a nosotros como discípulos y que el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice: no te alejes del camino de Cristo. Y que por otro lado nosotros también, el Señor nos habla a través de la Biblia y de su palabra a cómo ayudar a otros, porque esta es la función ahora de Pablo. Entonces, imagínense que nosotros al leer esta palabra somos los 2 personajes del juego que le decía al principio. Somos el que va con los ojos vendados, que tiene que recordar siempre que no se tiene que alejar del camino, y también somos aquellos que gritan diciéndole a otros que no se alejen del camino. Entonces creo que va a ser más práctica la predicación si nos ponemos en esos 2 personajes, y entiendo que el Señor nos puede hablar de una mejor manera. En lo primero que dice Pablo a los colosenses, dice: porque quiero que sepan cuán lucha sostengo por ustedes los que están en la Odisea, y por los que nunca han visto mi rostro. Bueno, no hay que ser un analista muy grande de texto, ¿sí? ni haber estudiado tanta literatura para darnos cuenta de algunas cosas. La primera y mucho más importante es que, como habíamos visto, Pablo todavía no conocía a estos hermanos. No sabía, a partir de Epafras, que era aquel pastor que tenía a estos hermanos nucleados como miembros de una congregación, seguramente en su casa, pero no los conocía personalmente, y acá reafirmamos esa idea de que no les conocía personalmente, porque dice: los que nunca han visto mi rostro. Pero lo que nos llama la atención y lo que sobresalta este pasaje, y lo que seguramente a vos te habrá llamado la atención, es que Pablo dice: ¿cuál lucha sostengo por ustedes? Pablo sostenía una lucha grande. No me quiero ir del tema, pero es muy rica la idea de la palabra que aparece acá como lucha. La palabra que aparece como lucha acá es la misma que se usa como lucha en el versículo 29, ya al terminar el capítulo 1 que vimos la semana pasada, que la palabra lucha ahí es agonizar. Pablo dice, literalmente podríamos decir en nuestro vocabulario, cuánto agonizo por ustedes. O sea, la palabra lucha es una palabra griega que dice luchar o trabajar hasta el cansancio. ¿Te pasó alguna vez de estar trabajando tanto que tuviste que trabajar muchas más horas, trabajaste horas extras, o tuviste que quedarte en la computadora, o cosiendo, o haciendo algo a la noche que ya no aguantás más y terminás rendido o rendida también? ¿Les pasó alguna vez? O estudiando que ya no das más y te quedás dormido. Bueno, esa es la idea de la palabra que aparece acá y que Pablo la utiliza. Dice, agonizo por ustedes. Ahora, pensemos una cosa. Pablo dice que agonizaba y luchaba por los colosenses. ¿Y de qué manera lo hacía? Bueno, no hay que ir mucho más allá y nos damos cuenta que Pablo no estaba diciendo que estaba luchando con ellos a espada desenvainada o agarrándose a golpes de puño con alguien. No está diciendo de eso. Entonces, ¿cómo luchaba Pablo? Bien, la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo, y creo que yo también, al darnos cuenta y al ver otros testimonios de Pablo, como en Corintios, en Tesalonicenses, que la lucha que sostenía Pablo y agonizaba en esa lucha, por los que todavía no conocía, era en oración. Acá está hablando de que Pablo seguramente sostenía una lucha en oración. Dice, oro por ustedes, y mi oración es como una lucha, y esa lucha es tan profunda como agonizar, es como trabajar tan profundamente hasta quedarme dormido y quedarme desgastado en oración por ustedes.
Y después va a decir más adelante que el propósito por el cual él luchaba era para que los hermanos conozcan cada día más a Cristo y que sean fortalecidos y que cada día crezcan más en el Señor. Ahora, ¿qué nos deja esto, hermanos? Lo primero que tenemos que saber, como yo les dije, imagínate las dos variantes. Vos siendo el que estás con los ojos vendados del juego y no tenés que irte del camino, pero vos también el que guías a otro. En primer lugar, lo bueno es que seguramente cuando nosotros empezamos a caminar en la fe y hasta el día de hoy, seguramente hay hermanos que están orando por nosotros. Eso está muy bueno. A veces no nos damos cuenta, pero es nuestra responsabilidad. Y muchas veces en tus momentos de dificultades hay alguien que seguramente estuvo orando por vos. Seguramente. Estos días atrás me sonó un mensaje a la madrugada que lo leía el otro día y era un hermano de otra congregación que me decía: Isaías, hace mucho tiempo que Dios me viene poniendo tu nombre y te vengo teniendo presente, y la verdad es que no te escribí antes, pero hoy te quiero escribir para decir que estaba orando por vos. Ahora bien, tenemos dos opciones con estas cosas: decir, bueno, fue una casualidad, el hermano se acordó de vos, o fue el Señor a través de su espíritu que puso en el hermano que se acuerde de vos. Yo creo con todo mi corazón la segunda. Y muchas veces me pasó eso, de saber que hay hermanos que están orando por mí, y me doy cuenta que muchas veces en diferentes etapas de mi vida no he decaído o he retomado fuerza a través de esa oración de esos hermanos. De la misma manera seguramente que a vos, muchas veces te sentiste tentado a tirar la toalla, a sucumbir delante de tus tentaciones, sea cual sea las tentaciones que estás pasando en el momento, pero hubo un momento de fortaleza, de lucidez, que no sabes por qué vino. ¿Por qué no pensar de que en ese momento había hermanos que estaban agonizando por vos y orando por vos? De la misma manera, nosotros tenemos que hacer lo mismo por nuestros hermanos. Y me puse a pensar con este pasaje cuántas veces uno no lo hace con la frecuencia que debería hacerlo. Muchas veces uno no lo hace enfáticamente, si debemos ser honestos, hasta agonizar como hacía Pablo. Y yo este primer punto no lo digo no lo quiero utilizar para que te veas frustrado y que el peso de la culpa venga sobre tus espaldas y digas, mirá, no oro por mis hermanos como tengo que orar, por los que conozco y los que no conozco, porque podemos orar por los hermanos que conocemos, pero también por tantos hermanos y por tantas cosas, por el crecimiento de hermanos alrededor nuestro, en nuestro país. Hay tantos hermanos que están llegando a la fe y que nosotros tenemos que orar a pesar que no los conocemos, para que sean guardados para el Señor, para que cada día crezcan. Personas que están siendo perseguidas hoy en la actualidad alrededor del mundo, y nosotros tenemos que orar por ellos también. Debemos hacerlo, por los que no conocen nuestro rostro, como dijo Pablo. Y como te decía antes, no es para que caigas en el peso de la culpa, como nos puede pasar al ser confrontado como fui confrontado yo con esta palabra. No es para que la culpa caiga sobre vos y que diga, estoy fulminado, no oro por mis hermanos, soy el peor de todos. No, hermanos, sino que esta palabra es para alentarte y para que podamos tomar la otra opción, no de decaernos por el peso de la culpa, sino de motivarnos por esta palabra y que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos confronte y que nos pongamos a orar profundamente por esas familias que crezcan en la fe, por esos hermanos nuevos, por los jóvenes, por los hermanos mayores, de orar, de agonizar, de trabajar fuertemente en oración para que nuestros hermanos puedan crecer en fe. Ese trabajo es fundamental. Y más en estos días que vos por ahí decís, bueno, ¿qué trabajo o qué labor puedo hacer desde mi casa? Levantarte más temprano, a la noche, cuando estás manejando, cuando estás haciendo la tarea diaria, decir, hermano, Señor, bendice a tal hermano, ayúdalo a crecer, a que te puedas conocer más, a que crezca más en la fe. Ese es mi deseo, que cuando me lo encuentre después y le dé un abrazo después de estos meses de pandemia, perciba en mi hermano que te conoce más. Ese es el gozo que tenemos. Eso dice Pablo. Quiero que sepan que sostengo una lucha por ustedes, en oración seguramente. ¿Para qué? Versículo 2, para que sean consolados sus corazones. Te leo una versión que está al lado. Acá dice para que sean consolados en sus corazones. La nueva versión internacional dice para que el corazón de ustedes cobre ánimo. Entonces Pablo está orando para que ellos cobren ánimo, para que estén animados. ¿Para qué tienen que tener ánimo? Fíjense,
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La oración utiliza 3 propósitos, dice, para que sean animados, primeramente, como para que esas personas por las cuales oraba Pablo se pongan de pie, sean animados. Los hermanos por los cuales vos orás, para que se pongan en pie y sean animados. Dice, para que unidos puedan conocer más el misterio de Dios y de su Hijo Jesucristo. Recordemos que veníamos hablando de que el misterio no está hablando acá de algo misterioso, de algo oculto, sino que está hablando de eso que antes había estado oculto en el Antiguo Testamento, que eran las buenas noticias de Cristo, pero que ahora nosotros la conocemos. Entonces de ese misterio habla. Y Pablo dice, para que unidos tomen ánimo. Mi oración es para que tomen ánimo y para que unidos puedan conocer a Dios. Ahora, ¿por qué dice unidos? Porque, hermanos, Dios ha diseñado a través de su iglesia, y esto te lo digo para vos que estás mirando, y espero que te quede bien y que podamos aprenderlo en esta mañana y que salgamos, porque el crecimiento que Dios ha determinado para sus hijos en el conocimiento de Él, o sea, que lo conozcamos más a Dios, sea en comunidad. Dios no ha determinado que seamos parte de un cuerpo en el cual nos podamos encerrar. No está mal encerrarnos en nuestras habitaciones, a orar, a clamar, a interceder, a leer la Biblia. Pero el crecimiento pleno Dios lo ha determinado que sea en comunidad. El libro de Efesios habla de hasta que todos lleguemos al conocimiento de la fe. El libro de Efesios también dice para que todos plenamente como cuerpo lleguemos a conocer. Entonces el conocimiento es en conjunto, hermanos. Es cuando estamos en la actividad de iglesia, cuando nos reunimos como hoy. Por eso yo te quiero animar a que no te quedes afuera de ninguna actividad de iglesia, ya sea que seas parte de nuestra iglesia o de otra iglesia. No puede haber una persona que dice, bueno, yo crezco fuera de la comunidad de iglesia, yo crezco solo en mi casa, yo no voy al culto pero igual leo la Biblia. Eso no puede ser así. Eso es contra cristiano, eso es un cristiano antinatural, alguien que dice que crece de esa manera. El crecimiento lo tenés cuando estás en la iglesia y con tus hermanos. Tantas veces he conocido en tantos años hermanos que dicen, no, pero yo no voy a la iglesia porque crezco mejor en mi casa o porque la iglesia es así o asá. Hermanos, le podemos dar toda la vuelta, pero Dios destinó a que crezcamos en la comunidad de la fe, para que lo que aprendemos en su palabra y en oración, lo pongamos en la práctica cuando estamos entre hermanos. Aprendemos a amar entre hermanos, aprendemos a conocer a Cristo entre hermanos, aprendemos a perdonar entre hermanos. El crecimiento es, Pablo oraba para que se animen y para que conozcan a Dios juntos. Hermanos, debemos conocer a Dios juntos como iglesia. Versículo 3 dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. Qué bueno que es esto, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es imposible conocer a Dios sin conocer a Cristo. Dios lo determinó así. Dice que en estos tiempos, recuerda el libro de Hebreos capítulo 1, en estos tiempos Dios nos habló a través de Jesucristo. Y como veíamos nosotros en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 15, Jesucristo es la imagen de Dios. O sea que ese Dios que es tan grande, tan amplio, creador de los cielos, las galaxias, el universo, determinó que lo conozcan a Él a través de Jesucristo. ¿Querés conocer más a Dios? ¿Querés saber más de Dios? Tenés que saber de Jesucristo. Si estás escuchando por primera vez un mensaje o estás acompañando a alguno de los hermanos que está ahí, es imposible conocer a Dios sin que conozcas a Jesucristo. ¿Querés acercarte a Dios? Tenés que acercarte a Jesucristo. Hay un montón de gente que en estos días, en un montón de ámbitos, en las redes, por medio de un cartelito, en la televisión, artistas, gente conocida, pero aún vecinos tuyos, gente del trabajo, que dicen que conocen a Dios. Si no conocen a Jesucristo no pueden conocer a Dios. Pero no es por un capricho mío, sino porque Dios lo determinó así. Se conoce a Dios a través de Jesucristo. Y si estás sin Dios hoy, yo te digo que no puedes llegar a Dios. No hay manera que llegues a Dios y estar algún día con Él sin conocer a su Hijo Jesucristo. Es imposible. Y para aquellos que ya conocen a Dios, recordemos que Él nos ha determinado que lo conozcamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas... dice, bueno, los misterios, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. Hermanos, no te achiques, no te
No te pongas de menos cuando a veces parece que delante de otras personas sos un ignorante en un montón de cosas. Cuando a veces hay gente que se muestra sabia en un montón, no está mal saber cosas de la vida. Pero acá está diciendo que la verdadera sabiduría de Dios, o sea, conocer verdaderamente a Dios es conocer a Jesucristo. No importa lo humilde que seas, no importa el poco estudio que tengas, si es que no tuviste la oportunidad de estudiar. Si conoces a Jesucristo, podés conocer a Dios, que es el tesoro más grande que tenés. Le damos gracias a Dios por eso. Bien, Pablo ora para que ellos unidos puedan conocer a Cristo. Tenemos que orar. Tenemos que orar por hermanos para que puedan conocer y crecer en la fe en Cristo. Y acá ya viene un problema, porque acá ya estaba el kit de la cuestión, la situación que estaba pasando los hermanos de Colosas. Recuerden que yo les dije que había maestros que se estaban infiltrando en la congregación para decir, bueno, Cristo está bien, pero vamos a sumarle algunas cosas, porque Cristo no es el todo. Había gente que quería sacar a la iglesia, a Cristo del centro de la iglesia. No quería que Colosas sea una iglesia cristocéntrica, sino que quería que Cristo sea un adorno más de la fe de ellos. Y Cristo, hermanos, no puede ser un adorno, como decíamos anteriormente. O Cristo es el todo, o no es nada. Y estos falsos maestros decían eso. Dice, y esto digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Porque los falsos maestros justamente son así, son persuasivos. Ningún falso maestro viene con un cartel acá que dice, yo soy un falso maestro, bienvenido, le doy la mano. Nadie. Los falsos maestros son persuasivos. Y yo sé que a veces no es muy divertido hablar de falsos maestros, pero la Biblia lo dice y tenemos que tener cuidado también. Y los falsos maestros no han cambiado por más de que los tiempos. Las estrategias pueden cambiar, las filosofías pueden cambiar, pero los falsos maestros siempre van a querer lo mismo, que saquemos nuestros ojos de Cristo. Ahora bien, hermanos, hablar de falsos maestros parece hablar de gente que dice que Dios no existe o de personas anticristianas. No, no necesariamente. Estos falsos maestros creían o decían creer o hablaban de Cristo, pero como un accesorio más, y después ponían ideas de ellos. Y acá nos damos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado en muchas cosas en este tiempo. Y acá debemos ponernos de vuelta en el papel de aquel que tiene los ojos vendados, tener cuidado, no se alejen de Cristo, recordemos, para nosotros mismos, en lo que escuchamos, pero también tenemos que ser aquel que guía a esa persona que está con los ojos vendados, y tenemos que tener cuidado porque tenemos que guiar a mucha gente, porque hay en este tiempo también falsos maestros que quieren alejarnos de Cristo. A veces, hermanos, yo veo con cierta preocupación cuando hay hermanos también que dicen, no, yo escucho la palabra de Dios porque tengo un canal cristiano. Yo quiero decirle que un canal cristiano o un medio cristiano, como muchos años, una radio o lo que sea, no es garantía de que se habla el mensaje de Cristo. Muchas veces hay personas que, como dice Pablo, hablan por su propio egoísmo, se promocionan a ellos mismos. Hay mucha gente en este tiempo, tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente que quiere alejarnos de Cristo. Y tenemos que tener cuidado. Los falsos maestros alejan de la verdadera fe, de la fe que se le fue dada una vez a los santos. Tengamos cuidado, hermanos. No todo lo que aparece por ahí es mensaje de Dios. Mucho cuidado. Entonces, ¿cómo identificar? Anoté 3 cositas de cómo identificar un falso maestro, una persona que quiere alejarnos del verdadero evangelio de Cristo. En estos tiempos de tanto auge del evangelio de la prosperidad, del evangelio de decláralo, que si lo declarás lo podés tener, o en el evangelio de las emociones, que todo se filtra por las emociones. Tengamos mucho cuidado, porque hay aún movimientos y personas que ponen las emociones arriba de la verdad que es Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado. No quiere decir que las emociones estén mal, las tenemos, lloramos, nos reímos, pero cuando todo eso está por encima de Cristo tenemos que tener cuidado. Así que anoté 3 cosas por las cuales a veces nos podemos dar cuenta de personas que persuasivamente, ¿sí?, nos están vendiendo un mensaje o se meten como en la iglesia de Colosas. Y tenemos que ver y analizar si la enseñanza o la predicación que estamos viendo es cristocéntrica, está alrededor de Cristo. O la persona que habla apunta mucho a tu autoestima y habla más del hombre que de Cristo. La verdadera predicación, hermano, no puede pasar muchos minutos sin hablar de Cristo y sin ir al Señor. Entonces tenés que evaluar
si esa enseñanza es cristocéntrica y habla de Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo, si esa enseñanza de esos maestros o de esos predicadores despierta en vos un fuerte sentimiento de codicia, eso lo tenés que ver. ¿Qué despierta esa predicación en mí? ¿Glorificar a Dios o un fuerte sentimiento de codicia? Quiero tener, quiero alcanzar, quiero ser poderoso, como los mensajes de hoy, ser poderoso, podés tener esto, podés tener lo otro. Debo analizar eso. Ese mensaje o esa palabra despierta la codicia en mí o despierta el querer glorificar a Dios con lo que hago y con lo que soy. Y como tercero, pensar si esos mensajes que estamos escuchando son enseñanzas que ofrecen gloria sin sufrimiento también. Porque es lo que se ofrece hoy, hermanos. Ah, no, pero la vida cristiana es feliz. Hermanos, no existe gloria sin sufrimiento en este mundo. Y hay mucha gente que ofrece eso. Así que estos falsos maestros eran persuasivos, entraban, pero querían alejar a la gente de Cristo. En la actualidad también hay. Están en medio de nosotros a veces. Tenemos que tener cuidado. Así que pensá, esos maestros que escuchamos, ¿son cristocéntricos? ¿Viven el mensaje de Cristo? ¿Hablan de Cristo? Esos maestros, ¿qué despiertan más? ¿El hecho de amar a Dios en tu vida o la codicia? El hecho de querer tener más. Y por último, esos maestros te ofrecen también, ¿sí?, la posibilidad de que tengas que sufrir por causa del Evangelio. Hay una historia que siempre me encanta, de unos jóvenes que querían conocer a un gran predicador en Inglaterra, allá en el siglo XIX, y lo querían conocer, me olvidé del nombre del predicador, pero algún día les voy a volver a contar la historia como hacemos los predicadores, pero ya con nombre. Querían conocer a este famoso predicador y fueron de Estados Unidos a Inglaterra estos jóvenes, muy entusiastas. Entonces le dijeron a su contacto en Inglaterra: queremos ir a ver a la mañana a tal predicador, que es el más famoso, el que los diarios más conocían la gente. Así que se fueron. Y cuando salieron de escuchar a este predicador dijeron: qué gran hombre que es este hombre, qué gran hombre que es, qué elocuente que es. Y salieron con esa impresión, salieron impresionados. Pero quien los guió les dijo que había otro predicador también en la ciudad, que era un hombre de Dios que se llamaba Carlos Spurgeon. Así que a la tarde fueron a ver, o fueron a participar de este otro culto, que era el culto en el que predicaba Carlos Spurgeon. Resumiendo la historia, cuenta que estos 4 jóvenes salieron de la reunión en la que predicaban Spurgeon, y cuando salían decían: qué gran Salvador que tenemos. ¿Vieron la diferencia? Cuando estuvieron en la reunión de la mañana de ese famoso predicador dijeron: qué gran hombre que es este. Pero cuando salieron de la tarde dijeron: qué gran Salvador que tenemos, hablando de Cristo. Porque Spurgeon nunca podía predicar ni pasar minutos sin hablar de Cristo. Entonces los falsos maestros lo que hacen es te sacan del mensaje de Cristo, ¿sí? Y los hombres como Pablo lo que hacen es tratan de orar por vos, de agonizar por los hermanos para que puedan, ¿sí?, conocer cada día más a Cristo. Entonces dice: y esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Si estás escuchando la palabra también por primera vez acompañando a alguien, el centro de la vida cristiana es Cristo, porque la salvación la obtenemos en Cristo y no en otras cosas. Aprendemos esto y por esto defendemos esto. Y creemos profundamente en esto, que nuestro Señor Jesús fue enviado por Dios para que en Él tengamos vida eterna, y nuestra vida debe girar alrededor de eso, es lo más importante que tenemos. Y por último dice, versículos 5, 6 y 7, ya para terminar, dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo miraba el buen orden y la firmeza de ellos. Es para otro mensaje esto, pero los felicita por ser ordenados. Cosa diferente a lo que hacía con los corintios, que los retaba por ser desordenados en sus reuniones. Muy interesante esto. Pablo felicita la reunión y el orden que ellos tenían. Versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. No se alejen de Cristo. El mensaje de Pablo es: no se alejen de Cristo. Oro por ustedes para que sean edificados en Cristo.
para que conozcan más a Dios, porque no se dejen engañar por las palabras persuasivas. Y para, como dice el versículo 7, arraigados. Acá habla de arraigarse, como estar en las raíces de un árbol, ¿sí? Y esas raíces son Cristo. Tenemos que estar ser arraigados en Cristo. Como el árbol se arraiga en la tierra, nosotros debemos estar arraigados en Cristo, que es nuestro Señor, y no despegarnos de Él, porque si no, no hay crecimiento posible. ¿Sí? Bienaventurado el varón que dice la Biblia y habla de como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Eso es arraigarse en Cristo. Es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que fructifica, crece. ¿Querés crecer en la fe? Tenés que estar arraigado en Cristo. No te alejes de Cristo. Pablo sabía esto. Por eso Pablo dice, oro para que conozcan y para que estén arraigados, porque no hay forma de crecer. Si vos te distraes de esto y te vas detrás de un montón de cosas y de moda de este tiempo, de tantas cosas que se escuchan, no vas a crecer en la fe verdaderamente sano y firme, ¿sí? Porque no vas a estar arraigado en Cristo. Vas a estar arraigado en modas, vas a estar arraigado en sistemas, pero no verdaderamente en Cristo. Y dice, y sobreedificados. Ahí habla, cambia el lenguaje. Sale del árbol y va al lenguaje de la construcción. Sé que me están escuchando hermanos que son albañiles. Ustedes saben que el lenguaje de la construcción se habla mucho de la edificación. Pablo dice que sean edificados, pero que su base sea Jesucristo. No se alejen de Cristo. Así que, hermanos, vamos a terminar este mensaje volviendo a la idea inicial. Ya sea que seamos en el juego que vimos al principio, que yo hacía en la escuelita bíblica, seamos el nene o la nena que está con los ojos vendados, hoy el mensaje es: no te alejes de Cristo. Busca cada vez más a Cristo, enamorate del Señor, busca en la Biblia cómo era Jesucristo, lee de Él, mirá las profecías acerca de Él, mirá los beneficios que tenemos en la cruz de su obra, cómo nos acompaña de hoy para a través de Él conocer a Dios, ¿sí? Y no te alejes del camino, sobreedificate en Él. Y si sos el muchacho en esta hora que está ayudando a otros, que esos son los discipuladores, es nuestro trabajo, lo tenemos que hacer, ayudar a otros también a decirle que no se alejen del camino, fortalecete y habla cada día de Cristo con esas personas, edificalos en Cristo, no en tus experiencias y no en técnicas ni en un montón de cosas, sino que en Cristo. Nuestro lenguaje debe ser hablar con otras personas para que sean edificados en el Señor. Vamos a orar, hermanos. ¿Por qué podemos terminar orando? Por los hermanos. Piensen en hermanos y pongan ese mismo deseo de Pablo en esta oración, que nuestros hermanos puedan crecer en la fe. Oremos también por hermanos alrededor del mundo y oremos por nuestra vida, para que de este mensaje el Espíritu Santo ponga una pasión tan grande en nosotros por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que entendamos cada día que no nos tenemos que alejar de Él y que tenemos que arraigarnos en Él y sobreedificarnos en Él. Y como nuestro mismo Señor dijo, separado de Él nada podemos hacer. Padre amado, muchas gracias. Gracias por los hermanos que están del otro lado, que nos están escuchando en este día, este mensaje. Gracias por estas palabras eternas que vienen en tu palabra y hoy las podemos tener en nuestros corazones. Y vemos esa pasión de Pablo por orar por los hermanos para que no se alejen del camino. Ayúdanos a nosotros a nunca alejarnos del camino, a poner la mano en el arado y mirar siempre adelante a Cristo, puestos los ojos en Jesús. Ayúdanos a tener siempre los ojos puestos en Jesús, porque sabemos que no es de nosotros, sino que necesitamos la ayuda para que tú nos ayudes a permanecer firmes en la fe. Y ayúdanos también a ser como Pablo nosotros los que agonicemos en oración por otros hermanos y lo que los guiemos siempre a estar arraigados en Cristo y sobreedificados en Él. Ayúdanos. Padre, queremos que este sea un tiempo de crecimiento para tu iglesia y de crecimiento personal. Y que cuando nos volvamos a abrazar podamos percibir entre nosotros y podamos decir que conocemos más a Dios a través de Jesucristo. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Que tengan un gran domingo en familia. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene.